Hola a todos, bienvenidos al episodio de esta semana. Antes de arrancar, quiero darle las gracias a todas las personas que han venido escuchando semana a semana cada episodio. Quiero escuchar los comentarios de ustedes, leerlos en la cajita que hay debajo de la descripción de cada episodio. Me pueden dejar sus comentarios y también en Instagram me encuentran como Tierra Movida Podcast y allí no solamente los invito a que me sigan, sino que además me dejen los comentarios de cada episodio. Bueno, arranquemos esta semana. Me senté a conversar con Sandra Riaño, quien lleva 20 años viviendo en Canadá. Ella llegó con su esposo y sus 2 hijos. Sandra es psicóloga titulada en Colombia y acá nos contará cómo hizo para homologar su profesión. Ella hace parte del Colegio de Psicoterapeutas de Ontario y de la Asociación de Profesionales de Salud Mental de Ontario. Es la fundadora y la directora de la Red de Mujeres Hispanas y además ha voluntariado año tras año en organizaciones básicamente que ayudan a inmigrantes a establecerse en este país. Sandra aprendió que en el servir a los demás está el éxito de una buena vida en Canadá. Te invito a que te sirvas un café, un té o una bebida fría y disfrutes esta conversación conmigo. Sandra, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí en tu espacio. Bueno, muy bien, empecemos entonces. Cuéntanos, Sandra, un poco sobre tu llegada. Mira, eso ya pasó hace 19 años, voy para 20 años en este país. Yo llegué un septiembre del 2004 con 2 bebés, uno de 3 años, uno de 3 meses, mi esposo, y 2 maletas y muchas ilusiones. Veníamos de Miami después de estar en ese país por casi 5 años, en un proceso migratorio que no se dio. Y fue una llegada muy fuerte porque de Canadá poco se sabía. Entonces, muy complicado porque era como con una información muy tenue de lo que íbamos a encontrar. Y bueno, dimos a la sorpresa que llegamos a un lugar maravilloso, una búsqueda que se hizo desde la frontera donde en esa época se tenía que esperar para poder pasar. Fueron 20 días donde hicimos conexiones, donde conocimos gente y donde por suerte nos conectamos con esta organización que nos recibió aquí en Toronto. Fue un viaje de muchas emociones atravesar la frontera porque, sobre todo por los hijos, no saber uno realmente a qué los está exponiendo, ¿no? Entonces, pues fue fuerte, pero la verdad que desde el comienzo sientes tú la diferencia de la bienvenida, de la acogida, de esa sensibilidad humana que tal vez nos hizo falta en Estados Unidos. Ok, muy interesante. Y bueno, me dijiste que estuvieron 20 días ahí en ese proceso De de, espera. de espera y de a ver si podemos cruzar o no podemos cruzar. ¿Cuáles eran tus sentimientos y esa sensación al ver gente que estaba en el mismo, digamos, en las mismas condiciones? Yo creo que una de las cosas fuertes al migrar es pues ese cambio de estatus. Si bien ustedes ya habían estado en Estados Unidos o ya habían migrado, digamos, de Colombia a Estados Unidos, se podría decir que alguna especie de transición. En todo caso, pues ya llevaban 5 años en Estados Unidos, ya habían construido un estatus. Creo que algo muy fuerte al llegar a Canadá es ese remesón del estatus, y cuando hablo del estatus es la gente que uno conoce, el camino que ha construido en su lugar de origen o en el lugar anterior donde Sí, estaba. ¿Cómo tienes, viste eso entre toda la gente que estaba ahí? tienes toda la razón, sobre todo porque un poco lo que decía antes, emigrar a Estados Unidos, tú siempre estás muy conectado a Estados Unidos. Yo creo que todos tenemos de alguna manera amigos o familiares viviendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Entonces lo que conoces más es de América más que de Canadá. Era mínimo hace 20 años, ahora ya es mucho más popular, pero era todo como una combinación de temor, pero también de anhelo de encontrar finalmente el lugar para poder aterrizar, porque así como nosotros venían muchísimas familias, con nosotros pasaron un promedio de 15 familias que Ujú. pasaban por día y todos como con los mismos sueños y con las mismas aspiraciones. Y después de haber hecho toda una vida, porque finalmente ya cuando sales la primera vez, como que todas las esperanzas las pones en el primer lugar donde llegas, pues ya como que en la segunda etapa, el segundo paso es un proceso más de un poco de desesperanza y decir, bueno, vamos a probar aquí otra vez, vamos a mirar, pero ya no vienes como con ese anhelo
y como con esa sueño, digámoslo, y si se quiere pensar en eso, el sueño americano. Ya Ujú, no vienes con esa aspiración. Al ujú. contrario, vienes con un dejo más de preocupación porque debe ser aquí. Si no es aquí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es como que la desconfianza, como el no saber qué va a pasar, ¿no? Sí, es la incertidumbre, es algo muy Incertidumbre, grande, muy tal cual. grande. ¿Tú eres psicóloga titulada en Colombia inicialmente? ¿Tú estudiaste psicología en Colombia? Es Yo así, ¿verdad? estudié psicología en Colombia, alcancé a trabajar un año y tengo que emigrar. Ujú, Entonces, mi paso por Estados Unidos me permitió, como todos los que llegamos a Estados Unidos, trabajar en miles de cosas y en algo pude trabajar en mi área. okey. Ya al final de la etapa, pues antes de que quedo en embarazo de mi segundo hijo, pero realmente, pues era también como a nivel profesional, era ahora qué sigue. Y ahí fíjate que ahí sí venía con una esperanza diferente, porque la información que tenía, este es un país social, donde te van a dar la oportunidad de poder trabajar, donde todo se te va a abrir las puertas mucho más que en Estados Unidos. Entonces, a nivel profesional, sí, yo tenía muchos sueños. Bueno, ya llegaron a Canadá, se ubicaron. Sí, llegué al pleno, casi centro, llegué Dondas y Blur. Sí, Ujú. sí, Okey. la primera impresión y no se me olvida el ruido de del tren, porque estaba justo detrás del tren donde llegamos a vivir. Y pues eso es completamente nuevo. Yo venía de vivir en la playa, entonces Ajá, imagínate, el contraste fue súper fuerte, el ruido de ciudad nuevamente, aunque soy citadina, por supuesto soy de Bogotá, Colombia, pero igual es un contraste que durante 4 años no oía. Ver claro. gente en la calle caminando, eso en Estados Unidos, en la Florida, no se ve. Ujú. Entonces, eso también fue impactante, como volver a sentirme en la ciudad, ¿no? Gente que te sonríe en la calle es otro gran impacto. Cuéntanos un poquito, Sandra, ¿cómo fueron esos primeros años, en el aspecto laboral y cómo logras homologar, tu título aquí en Canadá y tener el registro de psicoterapeuta aquí en Canadá? ¿Cómo transicionas todo Bueno, la esa etapa? transición primero era que yo traía algo de inglés, pero muy cubanizado. Entonces es Ujú, volver a aprender inglés porque además que el inglés americano al canadiense tiene sus diferencias. Entonces, me interné pues a estudiar inglés y ya cuando estaba como nivel 4 o 5 dije, bueno, ya, enough, esto ya hasta aquí llega y ya tengo que salir. Y empecé a hacer voluntariados, a conectarme y ahí viene la primera sorpresa porque pues a pesar de que es un voluntariado, hay que aplicar, hay que esperar, hay que aplicar en varios lugares, o sea, buscar voluntariado es otro trabajo. exacto. Sin embargo, apliqué en muchísimos lugares y viene el primer choque porque pues no fue tan fácil como me lo habían dicho y no todo el mundo me abrió las puertas y me dijeron, no, pues tiene que esperarse hasta el otro año y bueno, muchas cosas pasaron, pero finalmente me conecté con tres organizaciones y particularmente con una, eh, fuera de que hice muchas más horas de voluntariado con ellos, fue mi primer trabajo en Canadá. Okey. Entonces, digamos que creé la posición en esa organización Mm, y digamos que la necesidad, y entonces ellos aplicaron al gobierno por esa posición y bueno, finalmente se dio. Y esto fue una escuela maravillosa para mí porque me permitió darme seguridad no solamente con el idioma, sino también conocer cómo funcionaba la parte social aquí. okey. Luego de eso aplico, ya me salgo de ahí, ya digo, no, esto ya me quedó pequeño, me voy para otra organización que ya es patrocinada por Immigration Canada Ujú. y empiezo a trabajar ya más en contacto con la gente, pero digamos que más en la parte migratoria. Sin embargo, esto me sirvió para empezar ya a empaparme más de lo que, y hice como mi primera aproximación al colegio de psicólogos. Ujú. Y no fue nada agradable, me pusieron miles de taras, de trabas, tiene que hacer, tiene que traer, que consultas grabadas, una cantidad de cosas que yo no podía conseguir porque pues en Colombia eso no está permitido y además yo había trabajado en una entidad, en el Ministerio de Salud, algo gubernamental que ni siquiera sé dónde estaba mi jefe, el que fue en ese momento. Ujú. Entonces ahí paré el proceso, sin embargo, años después me encuentro con un colega, estas son de las cosas que uno no sabe, que dónde está la suerte. Me encuentro con un colega en una reunión X, que ni siquiera estaban abocados psicólogos, sino
una reunión cualquiera a nivel social en Toronto, yo trabajaba en Mississauga. Y él en el ascensor me dice, oye, ya aplicaste, salió un nuevo programa en el Colegio de Psicólogos. Me explica, me dice, tenemos 8 días, porque en 8 días se cierra. Y era un montón de papeles, de pruebas, mejor dicho, armar Ujú. todo un file. Y juntos empezamos a hacer el proceso porque parecía que él se había enterado el día anterior. Ok. Entonces yo me lo encontré de suerte, empezamos a llenar toda esa aplicación, todo ese proceso, apliqué, que era algo que se llamaba en ese momento grandparenting, Ujú. que era precisamente para profesionales de la salud que veníamos de otros países. Entonces, pero esto ya fíjate cuándo viene siendo, esto ya, o sea, 8 años, 9 años Wow. después de que llegué a este país, o sea, Mm, tiempo había pasado. Y me pidieron más papeles y bueno, fue llenar toda una cantidad de requisitos y demás. Y fui aceptada. Fui ujú. aceptada, pero pues eso se demoró la respuesta como 3 meses. Ok. Yo recuerdo que nos fuimos de vacaciones y cuando yo llegaba decía, ya está la respuesta porque di tú que respondían como el 3 de enero. Y yo Ujú. decía, no me quiero dañar las vacaciones, yo mejor espero a llegar a Canadá y mirar qué me contestaron, pero venía como con mucha angustia. Y claro, llegamos como a las 3 de la mañana, yo recuerdo un 5 de enero, y Mm. lo primero que hice fue llegar a conectarme al computador a ver qué había pasado. Y ya, su La buena aplicación fue noticia. aceptada y bueno, eso fue pues todo un baño de alegría completo, el saber de que por fin iba a poder practicar mi área. Bueno, nos acabas de contar ahí como un momento grandioso de mucha felicidad, pero también pues el camino del migrante tiene momentos complejos, momentos muy complicados. ¿Cuál crees tú de esa época que fue un momento de reto, un momento difícil que te marcó, no solamente en el ejercicio de tu profesión, sino como madre, como persona? Han habido muchos, porque pues como madre de 2 hijos, ahora tengo otro, tengo tres, pues como madre han habido retos muy fuertes, tengo unos muy buenos hijos, pero igual, o sea, cosas que te marcan mucho. La llegada a Canadá fue muy fuerte para mí, o sea, ver a mi hijo de 3 años llorar en la ventana y decirme, mami, devuélveme el sol, ¿por qué me quitaste el sol? Eso para mí fue terrible, yo no puedo olvidar nunca esos días. Yo llegué en septiembre y ya estaba muy oscuro y él venía acostumbrado pues él era un niño de playa completo, entonces eso fue Ujú. muy duro para mí. Otro reto fue a los meses y esa fue la razón por la que llegamos a Canadá no, a Toronto particularmente, porque mi segundo hijo venía con una condición y Ok. tenía que ser operado en el Sick Children. Entonces, entrar a una sala de cirugía con un bebé sin conocer a nadie, sin manejar el idioma, casi que entregarle tu hijo a alguien que no conoces y por favor haga lo que pueda, eso fue muy, muy difícil, también fue un gran reto. Em, eh, o sea, lo recuerdo y todavía se me aguan los ojos de acordarme de cuando le entregué mi hijo al cirujano, para mí fue dolorosísimo. Ujú. Todo salió muy bien, por suerte, pero todo eso, él estuvo en procesos cada 6 meses, cada 3 meses, cada 6, no sé qué, y era al hospital y todo eso. Y entonces, bueno, ahí finalmente me doy cuenta que hablo inglés. Y Ok. por eso decido yo, cuando iba en quinto nivel, dije, me voy a pasar a la noche y ya empiezo a buscar trabajo, porque en uno de esos controles los maridos, por supuesto, ellos ven todo de una manera diferente, más suave, mucho más relajado cuando dándole un reporte. Y yo, no, eso no es así. Yo pues, empecé a hablar y cuando salimos del hospital me dice mi esposo, pero luego no que no hablaba inglés. Mírela, pues, o sea, esto ya está. Entonces yo dije, no, pues sí, la verdad sí. Es increíble cómo en los momentos de crisis uno Te saca, fluye. sí, sí. Ahí sí, te fluye, olvídate, en esos momentos ahí te fluye el idioma. Ese fue un momento también muy difícil. Otro momento difícil fue también, o sea,
en la primer salida, aunque no lo creas con mucha alegría, pero la primer salida hacía muchos años, imagínate, Ajá. casi 10 años que yo no iba al país, entonces Oh, eso wow. como el miedo de saber si voy a poder regresar o no, estoy haciendo una gran decisión, y eso que ya era ciudadana, pero era angustioso, porque realmente uno vive con mucho miedo. Tú mencionaste ahora al principio cuando llegaron a Toronto que hubo un grupo, una asociación comunitaria, un grupo comunitario Sí, que los apoyó. Cuéntanos un el poco CJ sobre, Refugee Center, cuéntanos, ese es donde trabajé, pero donde llegué es Romero House. háblanos un Romero House, poquito de claro. cómo sientes ese acompañamiento cuando llegaron de los grupos Maravilloso, realmente comunitarios. que eso marcó una diferencia enorme. Yo te digo Mm, que cuando yo llegué al lugar y yo decía, pero no, ¿yo qué hago en una casa que eso es como un shelter? O sea, a nosotros nos tocó quedarnos 2 noches en un shelter porque ahí, bueno, eso es una historia, no sé si tenga tiempo de contártela, Tienes tiempo. pero, Si quieres ok, compartirnos, la tienes bueno, tiempo. hicimos el contacto en la frontera, alguien nos habla de esta organización y esta organización, digamos que es un hogar temporal para personas que vienen con petición de refugio, Ujú. pero temporal es que puedes quedarte ahí hasta que te den la residencia, o sea Oh, que la wow. rotación no es tan rápida. En Ujú, esa época, hace 20 años, la rotación era más rápida porque las aprobaciones se movían mucho más, eran más ágiles, pero ujú. al menos 6 meses te ibas a quedar ahí. Ok. Entonces la rotación es mínima porque ellos tienen como unos 20 espacios, tienen diferentes casas. Entonces llama a mi esposo, explica, mi esposo ya hablaba el idioma, en la frontera, te estoy hablando en Búfalo, y llama y dice, mire, mi situación es esa, no sé qué. No, pero es que usted sabe que hay una lista de espera enorme, esto, lo otro, pero mi esposo es muy insistente. Él vuelve y llama 2 días después y le contesta a un muchacho con un acento como francés, Ajá. o sea, en francés. Entonces medio hablaba un poco de inglés y bueno, hicieron ahí como conexión y le dijo, déjeme ver, casualmente ayer una familia se fue y no Ujú, nos avisó que se iba y entonces déjeme ver y no sé qué. Y entonces pues mi mamá le dice, venimos con un bebé, tiene que ser operado en Toronto, por favor. Bueno, toda la historia. Pues, ¿cómo te parece que nos llaman a los 5 días al hotel donde nos estábamos quedando? Tienen el lugar, ajá. tienen prioridad por tener, pues vienen son 2 niños, en fin, la situación no, pues imagínate, eso fue así como de, guau, el premio mayor sin saber qué era el lugar. Pero Ujú, lo maravilloso de este lugar es que, hay un acompañamiento, depende de voluntarios, y ok. son muchachos, ¿verdad? Ujú, Que generalmente han terminado la universidad y vienen de diferentes países del mundo, incluido de diferentes provincias de Canadá, y ujú. hacen su voluntariado durante 1 año o 2 años. Entonces ellos son los encargados de acompañar a cada una de las familias. Entonces tener tú quien te lleve al abogado, quien te lleve a sacar la tarjeta de salud, o sea, que te guíen, que te Ujú, lleven al food bank, que te traigan, no, no, para mí eso, yo no podía creerlo, imagínate, a nosotros quién nos da algo gratis. Cuando yo llegué a la casa, nos estaban esperando. Le habían ujú. comprado cuna, cobijas, todo a mi hijo. Yo decía, ¿what? A mi otro hijo le tenían juguetes, ni nos Ok. conocían. Sí, sí, es increíble cómo esas Eso, organizaciones hacen la diferencia, ¿verdad? mira, completamente, seguimos conectados con ellos. Ellos, o sea, de hecho, mi esposo trabajó después en la organización durante algunos años, Ujú. pero esas son de las cosas maravillosas de Canadá, Sí, y mira de que verdad. muchas personas, bueno, yo soy, digamos, de la tanda de los últimos, yo llegué hace 5 años y la gente que yo mayormente he conocido, pues son personas que llevan de 10 años hacia acá, digamos, en los últimos 10 años Sí. han migrado. Aún concentrándome más en las personas que llevamos 5 años, a nosotros nos costó mucho identificar que habían esas organizaciones. Claro, y ese es un error, y ese es un error, porque Mm, no es que lo ofrezcan como tal, pero aquí sí hay, imagínate, hay más de 1.500 organizaciones, hasta cuando yo trabajaba con una organización estaba muy empapada del tema, pero pues sí, yo dejé de trabajar en la organización, en la última organización hace 12 años, a ese momento había 1.500 wow, sí, hay en hartas. el GTA, o sea, imagínate, y esto es en todo Canadá.
Sí, de toda clase de servicios, de toda clase. Entonces es la información que en el aeropuerto deberían de dar, que cuando vas a emigrar o que los mismos abogados o bueno, la manera que llegue debiera de tener a la mano para pasarle a la gente. es cierto, es cierto. Y digamos que hoy con pues con internet que ya es imposible no enterarse de lo que uno quiera, pues ahí está el recurso, porque todas estas entidades y todas estas organizaciones están Un allí en dato fácil internet. para tu público, 211 Toronto. Bueno, Por teléfono o por website y ahí aparecen todas las organizaciones dependiendo de empleo, housing, inmigración, lo que necesites. 211 Toronto. 211 Toronto. Bueno, muy buen dato para todos los que nos están escuchando. Bueno, esta conversación está buenísima, pero yo quiero que avancemos un poquito, Sandra, y nos cuentes cómo combinaste el rol de ser madre con arrancar la vida acá en este país. Cuando yo vine a vivir a Canadá, mis tres hijos nacieron en Colombia y yo aprendí a ser madre en Colombia con el entorno colombiano, en la ciudad donde nací y crecí, donde estaba toda mi red de apoyo, donde yo ya sabía cómo buscar un pediatra, como todas Claro, estas cosas que aquí es como que uno, ¿cómo se hace eso, verdad? claro. ¿Cómo hiciste tú para combinar los dos sombreros, el sombrero de voy a hacer, digamos, voy a abrir mi camino laboral? Ujú. Ya nos dijiste que duraste 8 años o hasta después de 8 años lograste homologar, pero en toda esa transición tus hijos estaban bien pequeños. ¿Cómo fue esa combinación de madre Bueno, y y... fíjate que siempre he tenido no dos, sino muchos sombreros, porque fuera de esos, siempre he hecho voluntariado en más organizaciones, Ujú, siempre. O sea, yo desde que vi la oportunidad de que hacer voluntariado, lo he seguido haciendo a mm, diferentes niveles. Y aparte de eso, siempre he trabajado con mujeres ok, en diferentes entornos y bueno, ya me imagino que llegaremos a hablar de Hispanic Women Network, pero en esa época anterior de Hispanic, yo hacía grupos, miraba de qué manera me podía conectar. Entonces, la clave para mí ha sido, primero, perseverancia, ujú, tener clara cuál es mi objetivo. Amo ser mamá y yo definitivamente lo disfruto plenamente. Yo creo que si tú me defines como algo es mamá, primero que cualquier otra cosa. Mis hijos me han enseñado una cantidad, o sea, cada uno de ellos me ha dado un cartón diferente. Y esa parte la he disfrutado plenamente, pero también ha sido de retos. Porque no creas y a veces la gente me dice, no, pues es que siendo psicóloga es muy fácil ser mamá. No, tú no puedes ser psicóloga en tu casa. por supuesto. Y de hecho mis hijos me lo han dicho. No, yo no soy tu paciente. Ujú, Entonces, no, en la casa es otro rol, es otra historia. Pero la clave, una, la que te dije, perseverancia y tener claro mi norte. Y segundo, mi acompañamiento, que es mi esposo. O sea, el ujú, trabajo en equipo ha sido para mí clave porque él ha sido mi partner, ha sido mi cómplice. Él se quedó cuando yo tenía que ir a estudiar. Él dijo, listo, yo agarro al muchachito y yo me encargo, vaya. Cuando yo hago grupos, cuando yo hago eventos, cuando me meto en tanta cosa, listo, hágale que yo estoy aquí apoyando. Y sí, obviamente de la otra manera igual. O sea, él hace su vida, él hace su entorno, no sé qué, y yo también estoy aquí apoyando. Entonces ese trabajo en equipo ha sido clave ujú, porque efectivamente aquí no había red de apoyo. Aquí yo no tengo ni mi mamá, ni mis hermanos, ni a nadie que me ayudara a ser mamá. Em, yo tuve una buena escuela de ser mamá porque tuve que ayudar a criar a mis hermanos. ok, Digamos que esa parte, digamos que la tenía como en ganancia, pero efectivamente la parte de recursos ha sido preguntando. O sea, esto aquí tiene que haber, aquí debe haber. Y lo que tú más encuentras cuando emigras es que te dicen, no, no hay, no, aquí es diferente, no, aquí no es así. A mí me molesta esa actitud, porque ujú, detrás de eso lo que hay es mezquindad. O ujú, sea, si es de una manera diferente, dime de qué otra manera lo puedes conseguir o qué algo parecido puede haber, pero no me bloquees. sí, Entonces, aprendiendo ese lenguaje de mucha gente que encontré en mi camino, empecé a buscar los recursos por mí misma. Entonces, con mi esposo decidimos, los dos somos perseverantes en no aceptar un no. ujú, Entonces, que no hay un, en esa época.
no hay un médico en español. No tiene que haber un médico en español. Es que no puede ser que no, es que la inmigración de ustedes ha sido muy joven, por ejemplo, Ujú. hace 20 años. No, debe haber. Si aquí llegaron primero chilenos, ecuatorianos, no, sé qué, no espere, yo empiezo a buscar. Y dele, y en esa época, pues el internet no era que él fuera el mejor recurso. Pero es hablar con todo el mundo, preguntar, meterte en todo lado, es no aceptar un no. Sí. Esa ha sido la manera en que he aprendido, en que he buscado recursos, en que le he conseguido recursos a mis hijos. Y por supuesto, cuando empecé a trabajar para la comunidad en esta organización donde fui voluntaria y demás, pues era conseguirle recursos a la gente, Ajá. desde dónde estudiar hasta cómo conseguir para el bus. Y pues yo Ok. no tuve nadie que me entrenara en el tema, entonces era, no, aquí debe haber, venga, yo busco alguna parte, yo le consigo, venga, o sea, buscaba, hacía conexiones entre, yo veía gente que llegaba que ya estaba acomodada acá, venga, ¿usted no le gustaría ayudar a alguien? Venga, mire que necesito que usted me le consiga a esta persona. Entonces yo empezaba a hacer conexiones y empezaba a buscar recursos con la misma gente. Y Ujú. hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Es la mejor manera. Okey. Eso es un tema que para mí es, digamos que genera mucha emotividad, porque ver personas como tú y como muchas personas que yo he conocido en este camino, que desde su propia vivencia, casi que es como poner al servicio de los demás la vivencia propia. Si yo ya estuve ahí, si yo ya pasé por ahí y yo ya sé lo que se siente el desarraigo, el sentirme indefenso realmente, porque así llega a sentirse uno Vulnerable. por más, como decimos en Colombia, berraquera que uno sienta que pueda llevar adentro, pues cuando llegas a un país donde no conoces a nadie, la sensación de indefensión es muy grande. Y la verdad que estas personas que se meten en la comunidad a ayudar a los que están pasando por lo mismo unos años más adelante, pues realmente gracias, gracias por ser parte de esas personas. No, pero mira que ese es un legado. Yo siempre le he dicho en el centro comunitario, y ahí hay una anécdota muy simpática, porque cuando yo decido irme, después de estar 9 años trabajando en esa organización, 9 no, ahí duré 6 años, la anterior duré 3, pero, o sea, ahí completo 9, todo el mundo me decía, pero ¿cómo se va a retirar? ¿Pero cómo se le ocurre? Usted está loca, no sé qué. Yo decía, no. Pues es que imagínense que yo ya tengo una cartera de clientes de 1000. Yo abrí la comunidad hispana en Mississauga, en esa Ujú, organización, y mi lista de clientes era de 1000 y pico. Entonces, wow, cuando yo me salgo, cuando yo decía, no, ya hasta aquí llegó, por otras razones también dije, no, hasta aquí llegó, ya estaba en proceso mi licencia, y yo dije, no, yo tengo que arrancar. El primero que me dijo fue mi marido, está loca, ¿no? O sea, yo la sigo a usted en todo, pero esto no. O sea, ¿qué hacemos los dos independientes? Esto es locura, porque él ya había empezado su empresa. Y yo me convencí mucho de que no, de que sí yo puedo. Pero imagínate que ahí va la anécdota, y es que yo decía, no, pero si a mí me conoce mucha gente ya, porque, y además que algo me tiene que regresar de lo que yo he sembrado, pues el conocer gente me va a llegar gente, porque la gente me buscaba ya, obviamente en parte como cónsul. ¿Qué crees? Que la gente estaba acostumbrada a no pagar, porque pues el gobierno me pagaba a mí. Entonces, aprender a cobrar eso fue complicadísimo, y me doy cuenta que toda esa gente que conocí no iba a ser mi cliente. okey. Tenía que entonces me salí pensando que tenía todo un background de gente, Y nada, no. cero. Entonces me tocó empezar a abrir otra comunidad. Pero el punto ahí es que, siempre le dije a toda la gente que yo, pude ayudarles o colaborarles o ser puente para algo: "Esto que tú estás recibiendo, devuélvelo". Ujú. No, más que decirme gracias por lo que pudiste conseguir a través o conmigo o como haya sido, devuélveselo a alguien más, porque es la manera en que hacemos comunidad. Prométeme que le vas a ayudar a alguien más, porque esto fue parte de lo que a mí me frustró en Miami. O sea, muchas cosas de que te ponen freno, que no es justo, que no es así. Yo decía, no, en Canadá tiene que ser diferente, y al encontrar esa bienvenida, esa acogida de la gente, este muchacho que te digo que le contestó a mi esposo por teléfono, que con el acento francés, pues venía de Quebec. Y ese muchacho decía, es que aquí todo Canadá es así. O sea, esa fue mi perspectiva de ver cómo funcionaba también Quebec y otras provincias. Y yo me di cuenta, no, qué dicha, qué maravilla poder encontrar gente que te quiera ayudar sin nada a cambio.
en el 2017 fuiste reconocida por el Canadian Hispanic Congress con el galardón de una de las mujeres más empoderadas del 2017. ¿De dónde sacaste esa información? ¿Me estás haciendo búsqueda? Hago mi research. Cuéntame qué significó ese galardón, ese reconocimiento para ti en tu carrera y también, obviamente, a nivel personal. Mira, significó muchísimo y lo primero que te tengo que decir es que me tomó por sorpresa y no quiero sonar cliché, Ujú, porque pues digamos que esa es una palabra que la gente dice, ay, no lo esperaba. Realmente, cuando a mí me invitan al evento, me invitaron al evento. ok. ¿Ok? Me dijeron, mira, va a haber una celebración, no sé qué, esto era con el consulado ecuatoriano, no sé qué, va a haber un evento y sería buenísimo que fueras, porque van a haber muchas mujeres también de la comunidad, y no sé qué. Y yo dije, bueno, sí, yo voy. Después, di tú que como a los 8 días, algo se me presentó y dije, no, mira, ya me escribiendo, no, no voy a poder, no sé qué. Entonces ahí me entero Mm, y me dice la que organiza, me dice, no puedes dejar de ir si tú vas a ser premiada. Y yo, ¿qué? O sea, para mí eso fue como, ¿cómo así? ¿De qué me estás hablando? Fue tan emotivo, fue tan bello que te lo descifro en una frase. Significó mucho, no porque uno esté buscando un premio, sino me pareció muy, muy sincero el reconocimiento, las palabras y demás, a tal punto que en tarima yo creo que tengo habilidad para hablar en público. Las lágrimas no me lo permitieron. mm, Fue supremamente emotivo porque, la introducción que hicieron me tocó tanto, ok. fue tan impactante, que cuando llegué yo había preparado unas palabras, pero yo Ujú. no sé si te ha pasado que se te cruzan, se te Ah, por saltan, supuesto. no veía, me ponía las gafas, se me empañaban, me las quitaba, peor, no, horrible. Y mi esposo estaba en una esquina, pero a mí miraba y me decía: "¿Qué estás haciendo?". Desde allá me hacía como cara de desespero, entonces eso como que también me angustió más, hasta que llegó un momento y dije: "Pues yo voy a disfrutar de este momento". Finalmente las palabras no es lo importante y guardé el papel y les dije, o sea, solamente les puedo decir gracias, la verdad que me llega al corazón y hasta ahí llegó. Pero fue muy importante a ese nivel, ¿no? O sea, a nivel de encontrar que la comunidad como tal, reconoce, uno no hace un trabajo comunitario buscando reconocimiento, Ujú, de hay que acuerdo. partir de eso. Pero, me parece que la búsqueda que hicieron de las palabras y además que decían, me trajeron como ejemplos y cosas de que habían pasado en mi historia laboral. Entonces eso fue chévere. Sandra es la fundadora y directora del Hispanic Women Network. Quiero que nos cuentes qué es esto, cuándo se creó, quiénes arrancaron con esta idea. Cuéntanos sobre este network. Bueno, hablando de mamás, precisamente, después de 9 años, tengo 2 hijos, ¿verdad? 9 y 12 años, y quedo embarazada. Entonces, sorpresa, algo inesperado, o sea, para mí fue shock completo, pero entonces me veo abocada a mis 42 años Ok, con un hijo, wow. ¿cierto? Ya gente de mi generación, pues ya no está con hijos chiquitos, bebés. Entonces, para mí el plan, pues, en ese maternity leave que aquí es de un año, para mí eso fue patético. ¿Yo qué voy a hacer en un año? Yo estaba como en la subida de mi carrera porque había logrado muy buenas cosas en ese momento, entonces tiene como un pare. Ujú, ¿No? ¿Qué voy a hacer? Yo necesito hacer cosas inteligentes en esta época, ¿con qué me voy a vincular? Yo no sirvo para ir a hablar que si el niño se rió, se movió, hizo, mm, ay no. Entonces se me ocurrió empezar a conectar mujeres para hacer como un club, ujú, hablar de temas de nosotras, de mujeres, donde no hubiera tema de maridos ni de hijos, sino de mujeres. ujú, Y hablar inclusive de política, de la parte económica, o sea, tener ese roce porque ya saliendo de la oficina no podía estar en contacto con nada de eso. Y empiezo a llamar, a hacer contacto con mujeres que no conocía, pero que yo veo que eran notables en diferentes áreas. Y yo digo, oiga, ujú, chévere conocer una abogada así, es chévere conocer alguien que haga esto, en fin. Empecé a convocar y con una amiga le digo, oiga, ¿le parece chévere esto? Realmente yo conocía a dos. ok, El grupo empezó con 8, después fuimos 11 y ha venido moviéndose siempre entre 10
y 13, 14 personas, no más de eso. Y empezamos, nos reunimos, a todas les cayó súper la idea, empezamos así, a los 3 meses dijimos, ¿por qué no hacemos un evento? Porque esto como que va a tener eco. Hay más mujeres Ujú. que como vincularse y como, y así nació. Hace 10 años, el año pasado cumplimos 10 años en la organización. En este momento son miembros, llamemos, pertenecen al database. Nosotros no tenemos la parte de membresía como tal establecida, pero dentro de nuestra base de datos hay más de 8.500 mujeres. ¿Y estas son mujeres Eh, necesariamente emprendedoras o que ofrezcan no, algo o? hay de todo nivel. Las que manejamos, el grupo lo registramos ya como no for profit hace 2 años. Ujú. Siempre hemos sido no for profit, pero no lo habíamos registrado. Y el grupo líder, que llamo yo, que es las que lideramos los eventos y que organizamos y que hacemos cosas, somos todas emprendedoras, Ok. ¿verdad? Porque es la manera de mostrar que la mujer latina puede ser emprendedora, mamá, esposa, cualquier sea el rol que tenga, o sea, y tener pues un nombre en la comunidad Ujú. que sirva como de mentora. Y quienes están vinculadas, toda mujer que vive en Canadá que habla español, pero inclusive tenemos gente de fuera. Ok, o sea, no necesariamente de qué país son, sino que hablen español. Que hablen español porque es parte de las raíces que compartimos, o sea, que tenga raíces latinas realmente, porque a Ujú. veces tenemos eventos que también movemos en inglés, pero que tenga raíces latinas, que tengamos porque la idea es promover nuestra comunidad latina. ¿Cuáles son los planes, los eventos, los proyectos que vienen para este 2024? Este 2024 tenemos 4 eventos, 4 o 5 Ujú. eventos. En el año ya pasamos uno que fue el día del Wellness Day. A ese Ujú. fueron 100 mujeres. Hicimos todo un día de Caring and Love. Ujú. Zumba, yoga, diferentes actividades, la pasamos divino. Luego viene ahora una presentación buenísima que es cómo conseguir grants, cómo aplicar a créditos para aquellas que son emprendedoras. Luego vamos a tener un evento del que no te puedo mencionar mucho porque es un evento nuevo, bomba, que viene Tranquila. en septiembre, muy llamativo para todas las mujeres. Tenemos la gala final de año, tenemos otro evento que hacemos de networking también, donde vinculamos empleadores con empleados, con gente que esté buscando trabajo, organizaciones que prestan esos servicios. Y aún no sabemos si vamos a hacer la feria, siempre hacemos una feria de negocios. Este año no sé todavía porque hay muchísimo evento. Entonces, pues no queremos competir con un evento donde hay música, baile, Claro. empanada. La idea es que nosotros lo que hacemos es promover el networking entre las mujeres, Ujú. promover enaltecer la comunidad latina para generar como un sello, ¿no? De acuerdo. Y mencionaste networking como un elemento para ser promovido, como una práctica mejor para ser promovida. ¿Cuál crees tú que es en este país el poder del networking? Número uno, es una palabra que yo no había usado antes de llegar a este país, pero me di cuenta que aquí es número uno y es la manera, o sea, hay dos palabras mágicas para mí en Canadá, perdón, networking y voluntariado. Mm. Esas dos son el puente para todo. Entonces, lo que tiene que ver con networking es manejar tus relaciones, es abrirte, es conocer más gente. Tú no sabes quién te va a servir, quién te va a dar información, quién va a ser tu cliente, quién va a ser tu proveedor, quién va a ser la mamá del amigo de tu hijo, en fin. Es Ujú. la manera de generar contactos, es la manera de hacernos grandes como comunidad. Y para mí es súper admirable ver cómo a través de los años, de estos 20 años, ver cómo estos grupos mejor dicho, pues están a la vanguardia. En toda parte la palabra es número uno. Y han logrado cosas increíbles. La primera persona que participó en este podcast, Mauricio, pues es el episodio número 1 y él ha hecho a través de Del networking, networking. ha Claro, logrado yo lo cosas conozco y increíbles, ¿no? él fue uno de los pioneros de hacer eventos para la comunidad latina. Espectacular. Bueno, finalmente, Sandra, las personas, las mujeres que nos están escuchando,
y quieren hacer parte de esta red o quieren encontrar más información, ¿dónde pueden encontrar, cuál es la forma de llegar a ustedes? Mira, a través de nuestras redes nosotros nos manejamos membresías porque precisamente todas son bienvenidas Ujú, y todas pueden aportar. Entonces tenemos diferentes áreas, el área de voluntarias, el área de líderes, el área de la, pues obviamente la junta directiva, pero en todos los eventos hay siempre cosas por hacer, ¿cierto? Y en la que la gente puede participar. Entonces nos encuentran en HWN Canadá en todas ujú. las redes, LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Ahí se van a enterar también de nuestros eventos, de todo lo que estamos elaborando para el año. Siempre estamos poniendo posting, creo que publicaciones de interés, ¿verdad? Donde obviamente lo que tratamos es de estar vinculadas, de generar conexiones, hacemos live, hacemos diferentes cosas que ustedes se pueden enterar en las redes. Muy bien. Y esto aplica para, pues ustedes están ubicados en Toronto, pero las personas que no vivimos en el área del Gran Toronto, estamos de pronto en otras ciudades de la provincia o inclusive en otras provincias, ¿hay forma de vincularse desde ahí? Claro, cuando tenemos eventos en línea, en este Perfecto. momento estamos tratando de hacer los eventos paralelos, que sean en línea y que sean presenciales también. Y te cuento, nosotros realmente nuestro network está más en el West. Nosotros nos movemos en el área de Mississauga, Oakville. Ujú, Generalmente la mayoría del network está ahí, de las seguidoras. ujú. Pero no, nosotros en los eventos tenemos gente de Kitchener, de London, de Ajax, de Bonn, viene gente de toda parte. Cuando Bueno, hacemos eventos, por ejemplo, a la gala es muy común que la gente venga y ok. se queda la overnight Ujú. porque vienen de otras ciudades. Muy chévere. Bueno, Sandra, pues yo te quiero agradecer por haber aceptado esta invitación nuevamente, por haber abierto tu corazón como lo abriste, por habernos compartido em, tu experiencia personal de migrar. Y otra vez te digo gracias porque todo el trabajo que tú y las otras mujeres que están en la red están haciendo para devolverle a la comunidad, y en este caso a la comunidad de mujeres migrantes, pues vale oro, de verdad que sí. Gracias, Muchas Sandra. gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, mucha suerte con este proyecto y que se esparza por toda parte y mucha más gente se conecte. Que así sea.